Comenzamos hablando del primer tema, de esa visita de Rubalcaba y Rajoy hoy a la capital aragonesa. Cada uno por motivos diferentes han puesto a Zaragoza en el punto de mira de la precampaña electoral. No sé cómo estáis viendo vosotros esta precampaña, Juan, cómo veis a los candidatos también. Bueno, pues la verdad es que sí que es una coincidencia, ¿no? No sé si lo han hecho aposta o no, yo supongo que no. Los dos vienen por cosas distintas. En fin, hablando de Rubalcaba, pues después de esta conferencia que ha dado tanto que hablar en Madrid, donde lo que me ha sugerido un poco de verlos es que es evidente que es un partido que ahora mismo está inmerso en un periodo de crisis. Pues en fin, yo no sé si comparable a la crisis económica que tenemos o no, pero desde luego yo no le he conocido al Partido Socialista una tesitura como la que tiene en estos momentos encima. Entonces, pues yo creo que le sirvió para coger aire y para darse moral, y porque además es un orador muy brillante y bueno, en fin, yo creo que realmente fue capaz de dar moral a los suyos. Y justo después de eso, y todavía yo creo que con la resaca mediática de esto, de si el fondo del croma era azul o de qué color era, pues llega a Zaragoza y llega, pues en fin, pues a hablar de si Belloc puede compaginar un puesto de senador con el de alcalde, que yo creo que es un debate que está encima de la mesa, porque estamos aquí un poco todos despistados en ese sentido. Ha visitado un par de empresas en plaza y me llama mucho la atención lo que ha salido en los medios a lo largo del día de hoy, alguna de estas empresas, donde compra juguetes, según ha dicho. Y bueno, pues en fin, yo creo que es un proceso, o sea, que le hemos cogido un poco, que ha venido a vernos en pleno proceso de misión, de reconquista, ¿no? Casi, o de misión muy difícil o misión imposible casi, ¿no? Yo diría. Y bueno, en el caso de Rajoy, pues a certificar, a poner al par en el mapa. A mí me ha llamado la atención la naturalidad con la que medios nacionales han nombrado al par sin ni siquiera desglosar las siglas. Lo cual me ha llamado la atención en el sentido de que voy a tener un escaparate político interesante con esta apuesta por ir juntos en las elecciones, como UPN va a hacer en Navarra. Y bueno, pues con aires muy de presidente, ¿no? Estamos en campaña ya, no oficialmente, pero sí oficiosamente. Y entonces yo creo que cosas que en otras ocasiones hubieran sido pues una firma de un acuerdo, bueno, pues más o menos mediático, pero de segundo, tercer nivel en cuanto a repercusión, pues en estos momentos adquieren muchísima actualidad, ¿no? De la misma manera que la visita de Rubalcaba hoy, después, como bien decía Juan, de esa conferencia política del fin de semana, pues también, quieras que no, pues te lleva a abrir telediarios y te lleva a las portadas, ¿no? Por lo tanto, Zaragoza, no sé si es casualidad o no, pero se ha convertido en el centro neurálgico en estos momentos de la actualidad política nacional, ¿no? En un momento, además, en el que yo creo que, como bien comentaba Juan, el Partido Socialista pues intenta un poco tensionar a sus bases, ¿no? Tensionar a su gente, a su militancia, pues porque bueno, una campaña electoral, en definitiva, aunque parezca que no, yo sigo diciendo que una campaña depende mucho de que tu gente, de que tu partido se la crea, se mueva, esté en la calle, hable con la gente, mueva votos, dinamice, y eso se hace tensionando, ¿no? Y por eso las campañas son tan largas, ¿no? Yo creo que es absolutamente casualidad, no ha habido ningún tipo de contraprogramación, en este caso creo por ninguno de los dos partidos. Es cierto lo que decíais, que posiblemente el momento en el que ha venido Pérez Rubalcaba posiblemente sea cuando mediáticamente es más interesante, precisamente por el protagonismo que ha adquirido tras la conferencia, creo que llamada conferencia política que han tenido este fin de semana. Hombre, es indiscutible que cuando tú estás en un acto nacional en un momento delicado, y se ha dicho aquí, y es cierto, las encuestas y los resultados del 22 de mayo y los aconteceres políticos después, todos los estudios sociológicos vienen a indicar que no está mejor el PSOE que lo que podía estar el 22 de mayo, pues indiscutiblemente una reunión como la que ha habido este fin de semana fundamentalmente tiene un objetivo clarísimo interno, que es cargar las pilas. Es normal que Mariano Rajoy, a menos de 2 meses de unas elecciones generales que aparentemente puede ganar el Partido Popular, adopte una posición de presidente, una posición institucional. Yo creo que también además lo vemos todos los demás así, es decir, una cosa muy curiosa, es el mismo Rajoy que hace 6 meses, pero hoy se le ve de otra manera. Y a mí, yo creo que la coalición es buena para los dos partidos y espero que lo sea también para Aragón, obviamente, que ese es el objeto de la coalición. ¿Por qué? Porque yo creo que esa coalición obligará más a ese futuro gobierno de España a pensar en Aragón de lo que a lo mejor ha habido en otros momentos, y porque creo que en un momento en el que las medidas y la política que hay que aplicar en un gobierno de la nación no es fácil, el que haya varios partidos que estén empujando en la misma dirección puede hacer que sea más fácil. Sobre todo será una legislatura en la que habrá que aplicar mucha pedagogía. La alternancia política parece que es evidente, e incluso me atrevería a decir que puede que José Luis Rodríguez Zapatero la haya hecho
inevitable y necesaria, ¿no? Pero siento desalentaros a los que vivís apasionadamente la política local, porque la política local es poco importante, e incluso la política española es casi irrelevante en estos momentos, ¿no? Porque en general los ciudadanos hemos aprendido bastante bien en este ciclo que donde nos estamos jugando los escenarios de nuestra renta familiar, de nuestro estado del bienestar, de los servicios de los que disfrutamos, ya no están en Madrid, ya no tiene que ver con la discusión entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, sino que tiene mucho más que ver con que la señora Merkel sea capaz de tener conciencia y de imponerla en Alemania de que es necesaria una gobernanza europea, de que es necesaria poner en marcha una política fiscal y financiera común para toda la Unión Europea, que la banca pública es absolutamente inaplazable en estos momentos, que tiene que mandar el señor Obama a un embajador a hablar no con ese desalentado José Luis Rodríguez Zapatero que vive en las playas españolas, sino con la señora Merkel para decirle, oiga, que se está pasando de frenada, que es que nos va a todos a poner en un aprieto. Nos quedan pendientes, por ejemplo, de ese pacto entre Chunta e Izquierda Unida. Hablemos entonces de ese balance ahora mismo del gobierno en el ayuntamiento desde el 22 de las pasadas elecciones. En Chunta e Izquierda Unida, junto con el PSOE, se han aprobado una serie de medidas. Es un pacto que yo creo que se ha cocido a fuego muy rápido, ¿no? Porque, bueno, pues en apenas, yo creo que mes y medio, 2 meses, tirándolo por largo, no, un mes o mes y poco, ¿no? Ese pacto parece que está a punto de llegar a ser cierto, ¿no? Vamos a ver que se materialice primero, porque como todo en esta vida hay que esperar que las cosas estén firmadas, ¿no? Y que, bueno, pues que quizá pueda recoger a votantes que normalmente puedan dudar entre un partido u otro, pero sobre todo a votantes de la izquierda que en estos momentos probablemente, si no existiera esa opción, se irían a la abstención. Me preocupa que en estas coaliciones electorales que se están produciendo se produzca un encogimiento, un empobrecimiento del mapa político aragonés. Decía José Ángel Biel que el mapa político aragonés es más rico que el de otras comunidades autónomas, que el del sur de España, porque hay 5 fuerzas políticas. Eso da más creatividad a la política aragonesa, obliga a trabajar más a los políticos, es un motor generador de ideas. Y claro, nos encontramos frente a las elecciones del 20 de noviembre, que se produce un encogimiento evidente por una confluencia electoral entre PAR y PP, Chunta e Izquierda Unida, y ahí queda en una tierra de nadie el Partido Socialista. Y además es curioso porque además son unas alianzas entre quienes tarde o temprano acabarán disputando su electorado, y por tanto son alianzas de actores que se miran de reojo, ¿no? Entonces me preocupa que el resultado final sea un encogimiento de esa edad de oro de la política aragonesa. Antonio. No, yo creo que en el caso de Chunta e Izquierda Unida, yo he vivido sus relaciones en las Cortes y no eran las mejores. Es más, había veces que incluso los ataques eran entre ellos, ¿no? Pero también es verdad que se acerca un momento en el que ese diputado a la izquierda del PSOE, que en su momento tuvo Chunta con la Bordeta, o hace mucho más tiempo pudo tener el antiguo Partido Comunista de España o el Partido Comunista de Aragón. Izquierda Unida ya. Izquierda Unida también. Izquierda Unida, pues posiblemente han visto una oportunidad y han dicho, vamos a sumar. Es verdad que hay diferencias muy importantes en aspectos puntuales de partido, pero es verdad que están en un estrato muy similar de ubicación política, y eso es normal que tengan que hacer el intentar mirar la ley electoral que tenemos es la que hay. Exacto. Y no por tanto es muy complicado en las generales en las que disputas pocos escaños, que esa frescura o ese cúmulo de partidos que tenemos en Aragón, que no está en otros sitios, algo que por otro lado ha hecho que nunca haya mayorías absolutas en Aragón, que hay quien lo considera bueno y hay quien lo considera malo, lo digo por lo que comentaba Pedro, ¿no? También es verdad que obliga a gobiernos a lo mejor con menor fuerza que en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que es normal que busquen esa unidad de acción política. El PAR yo creo que es que ha hecho lo que tenía que hacer, porque es que no le quedaba otra. Es que ¿qué haces ante unas elecciones donde está todo tan polarizado? Yo creo que hay un mapa político muy rico aquí, pero es verdad que estamos en un momento muy complicado en el que en Aragón solo se disputan 13 escaños, 7 de ellos en Zaragoza, y yo creo que lo de Chunta e Izquierda Unida sí que se ha hecho con sorprendente rapidez. A mí me lo dicen hace 3 meses y vamos, a quien me lo dijera le diría que ni en 1000 vidas, y sin embargo en 2 meses se produce este proceso que yo creo que es más, si no se ratifica, es decir, si no se lleva a cabo, yo creo que mucha de la base social de estos 2 partidos que les han votado y que tienen sus diferencias y todo lo que queráis,
se sentirían profundamente decepcionados porque considera la gente que estamos en un momento excepcional, y yo creo que incluso es posible que se irían a la abstención por vez primera.